Hay una pregunta, yo creo que es casi universal, que nos persigue a todos, ¿no? Desde luego. ¿Por qué a la gente buena a veces le pasan cosas, bueno, cosas terribles? Es el gran dilema, sí. El problema del mal. Exacto. Ha llenado páginas y páginas de filosofía, de teología, y hoy vamos a sumergirnos en la historia que, quizá mejor que ninguna otra, se enfrenta a esta cuestión sin rodeos, la de Job. Una historia que es una auténtica obra maestra. Totalmente. Y tenemos varias fuentes que la analizan no solo como un relato bíblico, sino como una exploración brutal de la fe y la desesperación. Nuestro objetivo es ir mucho más allá de la versión simplificada. Queremos desentrangar los debates que genera. Y las preguntas incómodas que nos obliga a hacernos. Justo. Venga, pues vamos a meternos en materia. Antes de que todo se viniera abajo, ¿quién era Job? Pues las fuentes lo pintan como el arquetipo del éxito absoluto. El más grande entre todos los pueblos del Oriente. Familia perfecta, 10 hijos y una fortuna en ganado que, vamos, hoy sería un magnate. 7.000 ovejas, 3.000 camellos. Pero el texto insiste mucho en que eso no es lo importante. No, Lo crucial es su carácter. Se le describe como un hombre íntegro y justo, temeroso de Dios. O sea, no es solo una buena persona. es un modelo de rectitud. Exacto, casi sobrehumano. Su piedad llegaba al punto de ofrecer sacrificios por sus hijos por si acaso, solo por si acaso, hubieran pecado en sus corazones durante alguna fiesta. Vaya, Pero el narrador se esfuerza muchísimo en dejarnos claro, desde la primera línea, que Job no ha hecho absolutamente nada para merecer lo que está a punto de pasarle. El conflicto no nace de un defecto suyo, sino que pone a prueba esa misma perfección. Y aquí es donde la historia da un giro alucinante, porque la acción se divide. Hay dos escenarios, uno terrenal, con Job, y otro celestial. Sí, y en ese plano celestial, el propio Dios presume de Job ante una figura llamada Satán. Que es importante entender quién es este Satán, ¿no? No es el diablo con cuernos y rabo del imaginario popular. Claro. El término hebreo, asatán, significa el acusador. Su función es más bien la de un fiscal cósmico que pone a prueba la lealtad de la gente. Y cuando Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job? No hay nadie como él. La respuesta de Satán es puro cinismo. Totalmente. Básicamente le dice, claro que te es fiel, si lo tienes blindado con bendiciones, ¿acaso teme a Dios de balde? Anda, quítale todo lo que tiene, y verás cómo te maldice en tu propia cara. Y esto da pie a una escena que, sinceramente, es difícil de digerir. Se produce una especie de apuesta divina. Es que es eso, una apuesta. Dios le da permiso a Satán para que ponga a prueba la integridad de Job. Eso sí, con un límite claro. Sí, le dice que puede tocar sus posesiones y su familia, pero no a él. Y lo más tremendo de todo esto es la ironía dramática. El lector sabe por qué pasa todo, pero Job, la víctima, no tiene ni la más remota idea. Está a punto de ser arrollado por un tren y ni siquiera oye el silbato. Y la forma en que pierde todo es brutal. Las fuentes lo describen como una avalancha de malas noticias, una detrás de otra, sin darte tiempo a respirar. Sí, la narrativa es aplastante. Llega un mensajero jadeando mientras el anterior todavía está hablando. Primero, los sabeos roban su ganado y matan a los sirvientes. Y antes de que termine, llega otro. Un fuego de Dios ha calcinado sus ovejas. Y todavía no se ha recuperado del shock, y aparece un tercero. Los caldeos se han llevado los camellos. O sea, es una técnica para que entiendas que no es un mal día, es el fin de su mundo. Y cuando crees que no puede ir a peor, llega el golpe de gracia. El último mensajero. Anuncia que un viento huracanado ha derrumbado la casa donde sus 10 hijos estaban celebrando. Y han muerto todos. En un solo día. Ha perdido su fortuna, su legado y su futuro. Todo. La reacción de Job aquí es legendaria. Se rasga las vestiduras, se rapa la cabeza, hace todos los gestos del duelo más profundo. Pero en lugar de lanzar un puño al cielo, se postra y adora. Y pronuncia esas palabras tan famosas. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo partiré. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y el texto lo subraya. En todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios. Pero la prueba no ha hecho más que empezar. No. En la segunda escena celestial, Satán sube la apuesta.
Le dice a Dios que Job ha aguantado porque el sufrimiento no le ha tocado a él, a su propio cuerpo. Usa una expresión muy cruda, ¿no? Piel por piel. Sí, que básicamente significa que un hombre dará todo lo que tiene por salvar su propio pellejo. Tócale los huesos y la carne, le dice, y verás cómo te maldice. Y Dios vuelve a darle permiso. Y Job es herido con una enfermedad terrible, una sarna maligna que lo cubre de llagas de los pies a la cabeza. La imagen es desoladora, sentado sobre un montón de cenizas, rascándose con un trozo de teja rota. De ser el hombre más respetado, a ser un paria, un despojo. El aislamiento es total. Hasta su propia esposa, viéndolo así, le dice, ¿todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Que es una frase terrible, pero que nace de la desesperación más absoluta. ¿Sabes? Claro, es comprensible. Pero él se mantiene firme y responde que si aceptamos el bien de Dios, también debemos aceptar el mal. Y es entonces, en su punto más bajo, cuando aparecen sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Sofar. Y cuando lo ven, se quedan tan horrorizados que ni lo reconocen. La imagen debía de ser espantosa. Hacen lo que se supone que deben hacer unos buenos amigos. Lloran con él, se rasgan las vestiduras y se sientan a su lado en el suelo. Y aquí viene lo importante. Permanecen en silencio durante 7 días y 7 noches. 7 días. Y las fuentes destacan que ese silencio fue su mayor acto de compasión y de sabiduría. Fue el momento en el que de verdad lo consolaron. Los problemas empiezan precisamente cuando deciden abrir la boca. Exacto. Porque después de esa semana, Job por fin explota. Y es fascinante, porque no maldice a Dios. No, pero sí maldice el día en que nació. Lanza un lamento poético desolador, deseando no haber existido. Y esto abre la puerta al gran debate filosófico de la historia. Y en ese debate hay dos posturas que son irreconciliables. Por un lado, la de los amigos. Sí. Ellos operan con una lógica muy simple, la que los teólogos llaman teología de la retribución. Es básicamente la idea del karma que todos tenemos un poco interiorizada, ¿no? Claro, si haces cosas buenas, te pasan cosas buenas. Si sufres, Es que algo habrás hecho para merecerlo. Es una visión del mundo muy ordenada y para ellos muy tranquilizadora, hasta que se topan con Job que rompe todos sus esquemas. Y se lo dicen sin filtro. Elifaz le pregunta, ¿quién que fuera inocente se ha perdido? Y Bildad llega a la crueldad de sugerir que sus hijos murieron por sus propios pecados. Es terrible. Y Sofar le dice que su castigo es menor de lo que merece. Todos le dicen lo mismo. Job, confiesa tu pecado oculto, arrepiéntete y Dios te restaurará. Son la encarnación del algo habrás hecho. Es el tipo de consuelo que nadie quiere recibir jamás. Desde luego. Pero para ellos es una cuestión de autoprotección, ¿sabes? Si Job, un hombre justo, puede sufrir así sin motivo, significa que el universo es caótico y que a ellos también podría pasarles. Es más fácil creer que Job es un pecador que aceptar esa posibilidad. Pero Job se niega en redondo a aceptar esa lógica. Defiende su inocencia a capa y espada. Los llama consoladores molestos y médicos inútiles. No cuestiona la existencia de Dios, al contrario. No, para nada. Su fe es la raíz de su problema. Cuestiona su justicia. Grita al cielo preguntando por qué los malvados prosperan mientras él sufre así. Su mayor anhelo, y lo repite una y otra vez, es tener su día en el tribunal, poder presentar su caso directamente ante Dios. Poder defenderse. Y a pesar de esa desesperación, de esa rabia, Job tiene momentos de una fe que te corta la respiración. En medio de todo, es capaz de declarar, yo sé que mi Redentor vive. Es esa tensión, ¿verdad? La duda agónica y la fe inquebrantable. Eso lo hace tan humano. Exacto. No es un santo de escayola, es un hombre de carne y hueso luchando con Dios. y después de pedirlo según una fuente hasta 36 veces, su deseo de hablar con Dios se cumple. Pero, bueno, no de la forma que él esperaba. Para nada. Dios no aparece en un tribunal para debatir. Habla desde un torbellino, desde una tempestad. Y lo más desconcertante es que Dios no responde a ninguna de las preguntas de Job sobre el por qué. No le da ni una explicación. No le dice, mira Job, es que había una apuesta con Satán. Nada de eso. Nada. En su lugar, Dios somete a Job a un interrogatorio implacable. Le lanza una batería de preguntas retóricas sobre la creación, diseñadas para mostrarle la abismal diferencia entre la sabiduría divina y la comprensión humana. Las preguntas son de una poesía increíble.
¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? Le está diciendo en esencia, ¿tú no entiendes ni cómo funciona el mundo que pisas y pretendes juzgar mis designios? Y para rematar le habla de dos criaturas casi mitológicas, Behemoth y Leviatán, que son como las fuerzas más salvajes e indomables de la creación. El mensaje es demoledor. Si no puedes ni empezar a controlar a mis criaturas, ¿cómo vas a juzgarme a mí, su creador? La respuesta de Dios al sufrimiento no es una explicación, es una revelación de su poder incomprensible. La reacción de Job ante esto es de una humildad absoluta. Se rinde, pero no porque le convenzan con un argumento, sino porque ha tenido una experiencia directa. Claro, reconoce su ignorancia y dice, hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. Y entonces llega a la conclusión, que es el clímax de todo su viaje. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esa frase es fundamental. Job ha pasado de tener un conocimiento, digamos, teórico sobre Dios a tener un encuentro personal. La crisis no le ha dado respuestas, pero le ha dado una experiencia que lo ha transformado. Y lo que sucede a continuación es, si cabe, más sorprendente todavía. Sí, porque Dios se vuelve hacia los tres amigos y le reprende duramente. Les dice, no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Un momento, ¿cómo? Después de que Job ha estado cuestionando su justicia, ¿resulta que él ha hablado lo recto y los amigos no? Exacto. Es una de las grandes ironías del libro. Dios prefiere la queja honesta y rabiosa de Job a la teología vacía y prefabricada de sus amigos. La fe de Job era real, comprometida. Y el giro lo acaba ahí. No. Dios les exige que ofrezcan un sacrificio y les dice que será Job quien ore por ellos, para que sean perdonados. El acusado se convierte en intercesor. Espera, me estás diciendo que después de todo lo que le hicieron pasar, con sus acusaciones y su pésima teología, la clave para la restauración de Job es que él rece por ellos. Parece injusto, pero es teológicamente muy profundo. La restauración de Job no empieza cuando Dios le devuelve sus cosas. ¿Cuándo empieza entonces? Empieza en el preciso instante en que él realiza un acto de gracia y perdón hacia quienes le han atormentado. Es la prueba definitiva de su integridad. Demuestra que su relación con Dios no se basa en recibir bendiciones, sino en ser un canal de esa gracia. Vaya. Y a partir de ahí llega la restauración material. Su riqueza se duplica, recibe de nuevo 7 hijos y 3 hijas. Y aquí hay un detalle curioso que las fuentes señalan. Sí, el de las hijas. Exacto. Las hijas reciben nombres, se dice que eran las más bellas y, lo más importante, reciben una herencia junto a sus hermanos. Algo, vamos, completamente inusual para la época. Pero este final feliz no está exento de debate. Una de las fuentes menciona una tradición rabínica fascinante que sugiere que los 10 hijos originales no fueron reemplazados, sino resucitados. Que esa mención especial a las hijas y su herencia es una pista de que algo extraordinario ha ocurrido. Desde esta perspectiva, la restauración es total, no un simple reemplazo. Y eso nos lleva a la gran pregunta. ¿Fue Job una figura histórica real? Es el debate de siempre, claro. Mientras que muchas tradiciones cristianas lo consideran una persona real, una parte importante de la tradición judía lo ve más como una parábola, una obra de literatura de la sabiduría. O sea, un relato creado para explorar el problema del sufrimiento. Justo. En realidad, que fuera histórico o no es casi secundario. El poder de la historia reside en las preguntas que plantea. También hay que entender que la propia concepción del sufrimiento ha cambiado, ¿no? En el Antiguo Testamento, la justicia se esperaba en esta vida. Correcto. Si eras bueno, prosperabas aquí y ahora. La idea de una recompensa en el más allá no estaba tan desarrollada. Es la perspectiva cristiana, con su énfasis en la resurrección, la que recontextualiza todo esto. El sufrimiento se ve como algo temporal. Eso es. Y que puede tener un propósito redentor con vistas a la eternidad. De hecho, una fuente señala algo muy interesante. La Septuaginta, la traducción griega, añade un versículo al final que no está en el hebreo y que dice explícitamente que Job resucitará. Es un intento claro de leer la historia a través de esa nueva lente. Totalmente. Entonces, después de este análisis a fondo, ¿qué nos queda? El libro de Job no da una respuesta fácil a por qué sufren los justos. De hecho, lo que hace es demoler la respuesta simplista de que todo sufrimiento es un castigo. Sí, en lugar de una respuesta, presenta el sufrimiento como un crisol. Una de las fuentes dice algo muy potente. El sufrimiento no tanto edifica el carácter, como lo revela. Te obliga a enfrentarte a las preguntas más profundas. Y puede transformar un conocimiento de oídas, una fe heredada, en un encuentro personal
y brutalmente honesto. El dolor tiene esa capacidad de reordenar nuestras prioridades. Una de las ideas más potentes que hemos encontrado es que Job, en mitad de su dolor, en cierto modo decide regocijarse a propósito. No es una alegría que dependa de las circunstancias, que eran nefastas, sino una elección deliberada de seguir confiando. Y aquí es donde creo que reside la reflexión final para quien nos escucha. Dios restaura a Job, le devuelve el doble, pero nunca le da la explicación. Nunca le cuenta la conversación celestial con Satán. Nunca. Job se muere sin saber el porqué de su terrible prueba. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental que trasciende el propio relato. A ver, ¿Consiste la fe en obtener respuestas a todas nuestras preguntas? ¿En tener un mapa claro y lógico de todo? ¿O consiste más bien en aprender a confiar en quien está detrás de las preguntas, incluso y sobre todo cuando lo único que hay es silencio?